El siguiente episodio está destinado a conocer un poco más de nuestro querido Alto Valle. Incluye material de la región con la intención de conocer a los referentes que a su modo dejaron una huella. Se recomienda buscar un lugar cómodo y disfrutar esta charla. Nuestro querido Alto Valle tiene un gran semillero de artistas que a lo largo de la historia fueron un factor importantísimo para el crecimiento de la cultura regional. Pero los artistas siempre necesitan esas herramientas para que el engranaje tenga un mejor funcionamiento. Hoy vamos a charlar con una de las personas que, además de tener una enorme caja de herramientas, es una pieza clave para la difusión de nuestra cultura. Hoy charlamos con Nicolás Juárez, o como le decimos nosotros, Nico. Auspicia el programa de hoy Gestionar Media, Impulso Experience y 36 Comunicaciones. Gente, bienvenidos al tercer capítulo de A Tu Modo. Súper contentos también de ahí de toda la interacción que vamos generando. Así que hoy estamos con una de las personas que queríamos invitar en la temporada 1, pero se nos acortó y bueno, lo trajimos en la temporada 2, que sabíamos que iba a venir. Así que bienvenido Nico Juárez con nosotros en el tercer capítulo de A Tu Modo. Gracias por la invitación, chicos. Bien, Nico. Muchas gracias por venir. Sabíamos que iba a venir, ya estábamos en la lista, estabas ahí, así que golazo. Nico, empezamos siempre con la introducción de ahí, que sabemos que estás muy ligado a la música desde la producción, y queríamos preguntarte qué se escuchaba en tu casa cuando eras chico, cómo viene por ahí la música de la infancia. Viene de la infancia, como vos dijiste. Viene de la infancia, vengo de una casa en la que teníamos a mi viejo que era del folclore y del tango. Muy fanático también de las voces pop femeninas de los 80 argentinas como Tormenta. Fanático de Monchito Merlo también, del lado del folclore. Él era muy, muy guitarrero, entonces siempre estaban los instrumentos en casa. Mi vieja, por otro lado, era profesora de danzas clásicas y españolas. Así que también teníamos esos dos palos, ¿viste? Había mucho arte en la casa. Mucho arte, mucho tocadisco, vitrola para poner vinilos. Y después, bueno, mi hermana, la más grande, es la que trae el rock a la casa. Mi hermana para mí fue muy influyente. De hecho, ella hasta presidió algún fan club de Soda Stereo. Y bueno, y mi viejo, por ahí como era jefe de seguridad para algunos eventos, casa de gobierno, cosas así, siempre nos tiraba data cuando éramos chicos de a dónde iba a ver tal celebridad, tal otra, ¿viste? Entonces ahí empecé por ahí a conocer artistas. Nacido y criado en Neuquén. Nacido y criado en Neuquén. Después de, bueno, mucho más grande, después ya, cuando estaba en la facultad, ya me empecé a ir para Buenos Aires. Ah, fuiste a Buenos Aires. Sí, estuve 8 años intensos en Buenos Aires, yendo y viniendo, pero pasaba mucho más tiempo allá. Pero en un momento en el chat me contaste que estuviste en este barrio. Somos Exacto, del Cumelén. del Cumelén. ¿Pero vos estuviste de chico acá o...? Sí. Ah, Sí, acá me crié. De hecho, nuestro punto de encuentro con mis hermanas, con mi familia, es la casa que nos criamos. ¿a qué altura más o menos por acá? Y calle Asmar. Ah, la mar. Asmar, casi Belgrano. Estamos acá en... Sí. No, y acá en el barrio también. Acá en el barrio teníamos una juntada muy... Era que por el fútbol, pero después ya cerca de la adolescencia, de los últimos años de primaria, ya nos juntábamos a escuchar música. Acá con los Asensios, los de la esquina. Ah, sí, muy... Con el Seba, que tuvieron una banda, Cajú. Claro, Cajú, exactamente. Sí, el Homie también. Ah, mira qué chico que no. Sí, tenía... Todos acá nos juntábamos. Claro. Che, ahí me nombraste que en tu casa había una guitarra. Eso fue como una incógnita también. ¿Sabes? Pero ¿aprendiste a tocar algo? ¿Viola? Siempre lo que tuve más a mano fue el tema de la batería. Desde los 18 y los 18 años toqué la batería, pero no era lo que quería. Yo siempre quise tocar la guitarra, pero quería tocar como Steve Vai. Claro, ahí, cantó Ilam. A esa edad empecé a tocar la guitarra, a tomar clases. Tuve un accidente de moto que estuve bastante adolorido, como por 1 año y medio, entonces bueno, descolgué. Complicado. Sí, yo ya en esa época me juntaba mucho iba a ver bandas, tenía relación con bandas,
y como que quería ayudar desde otro lado. En esa época no habían fotógrafos, no habían filmadores, no habían sonidistas, o sea que las bandas iban a tocar con lo que había y operaba el que estaba y como quería. Y en un momento me acuerdo que yo tenía amigos que eran muy buenos y daba bronca, viste, que los trataran mal, que sonaran como el tuje, ¿ves? Y me hice la idea de que había que meterse ahí en el medio, viste, que había que exigir, que pelearse con los sonistas. Y de hecho con todos y cada uno de los sonistas empecé muy mal, pero con todos y cada uno nos queremos mucho. Al día de hoy, sí. Ah, pero fuiste exigiendo como Sí, para que sí, sí, mejore la sí, cosa. sí, sí, sí. Después, bueno, vino Marfus y Marfus fue una bisagra, ¿viste? Ahí empezó a mejorar. Che, volviendo un poco a la infancia, Sí, ¿a qué colegio fuiste? estuve acá en Neuquén en la 158, 158, ¿cuál es esa? en la calle Sarmiento, al lado del Ah, CP23. el 53. De una, Sí, ¿eso fue sí, sí. primaria? Eso fue primaria. De una. ¿Y después Sí. secundaria? Después secundaria me fui a la P8, La famosa la Petocho. famosa P8. Metalera encima, hasta las manos. Metalera, rockera, mucho del grunge también. Y terminé en el CP25 en Alta Barra. Ah, de todo. No. Que esa era ahí había mucha movida punk y cumbia. Estaba surgiendo la cumbia. Ah, mirá. Sí, 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 sí. Che, y ahí en la secundaria, ¿qué onda? Juntada de amigos. Empezó un poco ahí el gusto por el metal. ¿Cómo empezó ese gusto? Sí, nosotros al día de hoy nos juntamos mucho con amigos de esa época. Hay uno en especial que nos cambió la vida a un grupo grande. Nosotros, no sé, estábamos en segundo año estábamos, sí. Y justo uno de los chicos que venía de repetir, él era el más rockero de todos. Él era la campera de cuero, él era el de los jeans elastizados, el que andaba siempre con cassette, porque te estoy hablando del año 96, ¿viste? Con los cassettes y encima era pianísima, tipo, ¿viste? Un día nos invitó a la casa y nos volvimos locos. Vimos la cantidad de cassette que tenía, la cantidad de pósters, ¿viste? Y él nos cambió la vida. A mí él me enseñó los Ramones, me enseñó un montón de cosas con las que yo enloquecí. Y una vez me regaló un disquito, un cassette que era un compilado de bandas de metal y de punk y sí, de ahí ya no volví a ser el mismo. Claro, porque antes era muy así eso. O sea, hoy en día abrís YouTube, abrís Spotify. Me refiero a un adolescente de 11, 12 años. Puede encontrar lo que se le cante. Pero en ese momento era como medio, iban pasando la data. Y yo me acuerdo, a mí me pasó lo mismo, de ir a la casa de un chabón y de repente no. Y te lo grabo, ¿viste? Te grabo el cassette y que esperámelo. O te lo llevo mañana al colegio el cassette y también las datas iban pasando y eran como... Claro, era comprar revistas, era escuchar radio y la otra que te quedaba, si no, era hacerte socio de Mixlaser y Vamos. alquilar música. Esa la hice. Estuvimos charlando Esa la ahí hice. con Fran la parte esa de Claro. láser que es como... No, Mixlaser para nosotros fue... Nos quejábamos mucho de, no sé, de los precios, pero el tipo una vez que ya nos tenía junados, viste, ya nos hacía las cosas más fáciles. Igual tenía cosas inconseguibles, o sea, Sí, yo era rico sí, importado siempre. sí, 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 sí. Además no era solamente el disco importado, sino que tenía material en vivo, que también nosotros teníamos Por ahí hoy los materiales en vivo por ahí no significan lo que significaban antes, en ese momento. Vos antes te gustaba una banda y querías todo, querías el en vivo, el grandes éxitos, toda la discografía de estudio, todo. Tenía ese tipo los bootlegs, Sí, los bootlegs, sí, 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 sí. que eran como inéditos, ¿viste? Sí, sí. De hecho, yo me compré, tengo uno de Metallica, que lo tengo hace, no sé, 20 años, no lo abrí nunca. No lo abrí nunca, todavía lo tengo ahí. Sí, tengo, en realidad muchísimos de mis discos tengo sin abrir. ¿Tenés ahí un apartado en tu casa para todo lo que es colección de discos y eso? Sí, sí, tengo una colección que me ocupa bastante espacio de la casa. A ver, donde estoy viviendo ahora me llevé un poquito nomás. Pero sí, tengo bastante. ¿Apostás por el físico? ¿Te gusta hoy en día el físico? Es que ¿Entendés que por ahí es complicado también? sí, pero es que el físico es fundamental. Es fundamental. Yo por ahí entiendo a la gente que no apuesta al físico, a los músicos que no apuestan al físico, pero si el físico no está, es como que el círculo no cierra. Todavía hay un mercado para la música física. Ahí es donde se plasma una parte importante del arte también.
que va desde lo gráfico, que va desde la lírica, Sí. Yo creo que hubo un bajón muy grande sin duda. y está volviendo de a poco, como Sí, está volviendo el vinilo y un montón de cosas. Pues el otro día hice un diseño para un disco y me pasaron ahí como la data del que se los va a hacer y el chabón te ofrecía todo, te ofrecía vinilo, te ofrecía cassette, te ofrecía todo. Y era como que antes por ahí, hace un par de años atrás, era un poco lo que estaban ofreciendo. Pero sí, yo por mi parte en un momento apostamos a lo físico. Costó un montón vender también, fue como mucha gente hoy en día, y a mí también me pasa, de que te dan el físico y no tengo para reproducirlo. Me pasa eso. claro, sí, Obviamente está pasa. mi responsabilidad en comprarme un mini componente, pero me pasa que a veces me lo regalan y les digo, vendelo, porque no tengo para reproducirlo en casa. Claro. Es como que no tengo esa. Obviamente, vuelvo a repetir, mi responsabilidad. No, pero creo que eso le pasa a la Pero mayoría. es que se me rompieron, o sea, con el tiempo Claro. se fueron rompiendo y obviamente me ganó un poco la tecnología y es como hoy en día, es como que Spotify. Sí, de hecho yo ya no compro lo que compraba antes. Es más de Tampoco, coleccionismo. Es más de Yo también, coleccionismo, sí. uno le gusta coleccionar música y Igual el melómano, que acá en Neuquén está lleno de melómanos, es lo consume mucho. Lo consume mucho todavía. Al Sí, físico. ¿Estás necesitando que tu idea se transforme en video? Nosotros te podemos ofrecer la mejor calidad del mercado para que tu proyecto tenga un registro profesional. Realizamos todo tipo de contenido audiovisual, desde empresarial, musical o como este podcast que estás viendo. Nosotros somos Gestionart Media y juntos vamos a lograr que tu idea tenga la mejor calidad. No dudes en consultarnos. justo nombraste una parte que me interesa y la tenía ahí anotada de cómo se vivió los 90 acá en Neuquén. Toda la parte más rockera. Nosotros la vivimos, pero mucho más jóvenes. Somos un poco más jóvenes que vos, pero vivimos y a veces veíamos. A mí me pasaba que siempre digo lo mismo y que a la nueva generación del new metal yo siempre les digo, vieja, vayan a ver a Clown, que esos chabones cuando estaban haciendo música yo estaba viendo cómo hacer un la en la guitarra criolla y esos chabones ya estaban afinando en notas bajas, o sea, estaban haciendo new metal. Sí. Vayan a verlos porque son los pioneros. Me pasaba eso con ver a los hermanos Zapartín, bueno, a los Pogo, ¿viste? Son generaciones que yo veía que venían laburando un montón y bueno, obviamente fui aprendiendo mucho de ellos. O sea, de cómo se movían, cómo fueron haciendo, cómo se vivía esos 90, cómo... Y fue muy pasional, pero a la vez era mucha lucha porque era todo muy precario. Yo me acuerdo que nadie tenía el equipamiento que por ahí tienen todos hoy. Hoy ahí se forma una banda de pibes, una banda nueva y ya salen equipados, salen con buenos instrumentos. Bueno, antes eso no pasaba. En los 90 teníamos, mi generación aprendió de una generación muy buena, que es una generación anterior, que sacó bandas como Añetos de Báez, que posiblemente sea bueno, es mínimo una banda legendaria acá. Una banda de hardcore, ¿viste? Una banda con mucha presencia. También estaban los Hijos del Caracú, que fueron mis favoritos, que era un trío. Y mira, lo que hacían Molotov ellos ya lo hacían antes. Y eran impresionantes. También estaba La Raza, y eran bandas muy buenas, muy prolijas, era de lo más profesional que nosotros veíamos. De hecho, lo hemos visto en la Teloneara, Catupecu Machu, Árbol, todo, y como que estaban muy a la altura y tenían algunos puntitos más altos incluso que esas bandas. Claro. Y espacios, ¿cómo se manejaban? Y espacios, sí, espacios había muy poco. Lo que había. Me acuerdo de Mandinga, me acuerdo de La Fábrica, si no las escuelas. La PT8 era un espacio que se prestaba, pero a veces tenías que esperar, no sé, a que llegara el día de la primavera para ver un buen festival ahí y conocer. O si no, te tenías que ir para el Lago Pellegrini, para el Chocón, y ahí veías bandas a montones, a montones. O a veces también por ahí tenías que pasar por alguna marcha que hubiera en la legislatura, en la Casa de Gobierno, y ahí conocías más bandas. Pero sí era En el río había complicado. uno, puede ser, Porticus. En el río ¿Porticus estaba llamaba? Porticus, sí, Porticus estuvo en el río. Creo que fue más cerca de los 2000 eso. Sí, yo ya era muy joven. Claro. No me dejaban salir todavía. Era como...
Pero me acuerdo de haberlo visto en el Eh, documental de Esculapio, que ahí tiraban Claro. mucha data, tiraron ahí como de la época, que, bueno, el Chacal y todo lo Sí, movía. sí, sí. Bueno, Chacal estaba con Manica. Y por Manica pasó hasta Ataque 77. El Gato Sucio, todos pasaron. Estuvo Tirana también, por acá cerquita. Acá en la San Martín, donde bien. está la. Sí, sí, sí. Ahí del Colón. Después fue no me acuerdo. Coliseo Bar también. Después fue el Coliseo Bar. Ah, Esa época ya es muy genial. sí, sí. Esa es muy genial. Ahí fuimos, creo, ya a ver un... Yo no llegué a ir, y eso que lo tenía acá, no me curtí, pero me acuerdo de David, siempre David de Manada, siempre me dice que había ver a O'Connor ahí, si no me equivoco. El Conor fue Mirá. una bastante histórica. Con David hemos pateado juntos las calles buscando recitales, buscando cosas. Y me acuerdo que los domingos en el Paseo de Artesanos, en la Vuelta Obligado, había un ciclo de bandas que lo organizaban los chicos de Psicoaspirador, que era una banda de rock sónico, ¿viste? Que convocaba a su gente y se fueron abriendo, y como tenían un equipito de sonido, lo ponían a disposición y seleccionaban bandas. Después terminaban sacando al final de cada ciclo un disquito con todas las bandas que habían pasado, con el registro en vivo. Y eso sumó un montón. Y bueno, muchos por ahí esos ciclos se pincharon en el 2001. Ah, En el 2001, cuando estalló todo. sí, sí, ahí en el primer podcast que hablamos ahí continuo, justo salió la charla esa del 2001, de eso, cómo bajó varias cosas que estaban reactivas. Y yo, bueno, y lo otro está pensando en lo de la Vuelta Obligado, yo me acuerdo de hacer una bocha de cosas en la Vuelta Obligado. Había un montón de recitales, y me acuerdo de un primo que vino y lo llevé y se quedó fascinado. Me acuerdo de un reci que tocaba las manos de Filippi y tocaba 7 puntas. Upa. Sí, en Y la vuelta, sí me acuerdo. Me acuerdo que lo llevé y se quedó como diciendo, estas cosas en Bahía Blanca no están, hay que ir, pasa acá en Neuquén, viste, como fascinado. Y sí, me acuerdo que había mucha movida. Sí. Me acuerdo de ir a ver un montón de bandas a la Vuelta Obligado. Bueno, de hecho me acuerdo, yo el primer recital que organicé en mi vida, lo organicé con Ricardo Gutiérrez, el Walter Jardino de Neuquén. Él tenía una banda muy grosa, una banda como que también fue un antes y un después en el rock y en el metal neuquino, porque fue la primera banda que grabó un disco pro. Y en esas épocas se tocaba para 40, 50 personas, y ese disco salió, formamos un equipo, yo me uní a un equipito que ellos habían formado, le metimos a la difusión a la calle, al engrudo, al afiche, era estar en todos lados, rotación en las radios, poniendo lo que hubiera que poner. Y para cuando anunciamos ese recital, estaba explotado. Me acuerdo que esa vez la Cultura nos dio la Fernández Rego, que estaba buenísimo, porque tenía un escenario alto, ¿viste? Y nos dio sonido, todo, y lo pusimos, superamos las 150 personas, que era tremendo. Y bueno, y después la banda llegó a convocar mucho, sí, esa época, a una banda de acá, local, como Yéndole Mal, era eso. A partir de ahí, 150, 180 personas. Sí, ¿y dónde grabaron ese material? Ese lo grabaron, Ricardo ese lo grabó, ¿viste cómo son los guitarristas virtuosos? De mañosos, con el tiempo. Él se armó un home studio. Lo único que hizo fue grabar las baterías en otro estudio. Pero se había comprado una placa de sonido, un buen gabinete. Estaba Así que adelantado. estaba adelantado. Claro, Estaba adelantado, Sí, Ricardo. estaba lo que- adelantado. era Sí, salud, sí. Lo que todos hicimos en Y pandemia. me acuerdo que, mira, me acuerdo que él era encargado de un edificio en el centro, y por lo tanto vivía en el edificio en el último piso, donde no había nadie más que él y sus cosas. Entonces el tipo estaba concentradísimo en su eso. salsa. Sí, muy concentrado. Ricardo, estamos hablando un guitarrista de monasterio. Claro, toca ahora es ahí, guitarrista de monasterio, exactamente. Que encima la hija, estoy viendo los videos a veces cuando sube la hija tocando la batería. Tremendo. No, y no puede ser de otra manera. Tremendo. No puede ser de otra manera. Muy buena la edad. Pero de una manera no tenía la disposa. Che, y ahí me nombraste la parte de producción de eventos. Entendemos que estuviste bastante en la producción. Le metiste. Empezaste como de bandas de acá locales y te fuiste como después trayendo bandas para acá. Exacto. Empecé primero con las bandas locales, laburé mucho con esa banda con Doctrina,
Después conocí otras más. Pero lo bueno que se dio es que como que siempre hubo una camaradería. Por ahí no salíamos nosotros, porque yo laburaba con otro muchacho, Jerónimo, que es el baterista de una banda muy grosa que se llama Juglar, que son de rock a los pibes. Le toca el Feria Greta. Con él producíamos y por ahí nosotros salíamos a ofrecer lo que teníamos, así como también venían a decirnos que hagamos cosas juntos. Y le metíamos. Primero hicimos... Bueno, después como él estudiaba en el Yupa, por ahí se le complicaba un poco, la seguí yo. Y sí, con bandas de acá hice mucho. Siempre por ahí llegó un momento en el que tenías que exigirle porque ya necesitabas algo. Y que era el algo, era el disco, el EP, algo, pero que graben. Habían pocos estudios, poco y nada. Sonar todavía ni estaba acá. Ni existía. Entonces, bueno, fue eso. Empezar a hinchar los huevos, ¿viste? Para que graben, como porque si no, yo momento que si, o sea, uno cuando es productor o manager, por ejemplo, por ahí me salía más trabajo de manager. Y cuando sos manager es poner el pecho, poner la cara en todos lados, es salir a buscar actividades todo el tiempo para las bandas, para los artistas. Todo el tiempo, porque es el laburo del manager, el principal laburo, buscar actividades. Pero se te termina si no tenés un disco, no tenés algo que mostrar, cómo empezar a coordinar, a armar una agenda, era medio imposible. Y bueno, y ahí empezamos a mover. Hice 2, 3 recitales seguidos que me acuerdo que me fueron muy bien, que yo eso no me lo imaginaba. Y ahí se hizo un capital y me animé a proponer algo a una banda de Buenos Aires, que ellos querían salir al interior, no estaban muy seguros cómo les iba a ir, porque no habían salido nunca. O sea, las bandas de Buenos Aires te salen, bueno, todo Buenos Aires, lo que es provincia, lo que es Rosario, y para de contar. Más que nada por los costos, porque esto estamos hablando de que Claro. estamos a 1200 kilómetros de Buenos Aires y los costos ya de transporte. En ese momento era una utopía para una banda allá de Bueno, del interior. y exactamente, y hablar de Cayet no se hablaba todavía. Y bueno, hicimos un recital en Tirana, me acuerdo, yo fui y le dije el Flaco Aguirre, me acuerdo que era el que estaba a cargo de Tirana. Y no sé, yo creo que el Flaco me vio muy, muy pibito, ¿viste? Me dijo, ¿y qué banda vas a traer? Lorien, creo que le dije, ¿viste? Bueno, me dice, te cobro 50 pesos, me dice. Bueno, ¿viste? Bueno, tomá, le dijimos, ¿viste? Y llegó el día, nosotros habíamos mandado a imprimir creo que 150 entradas. Lo que pasa es que le dimos 4 meses de difusión rabiosa, me acuerdo que hasta Carlos Ferreras nos ayudó, de Quemando el Piso. Y llegó el día del recital y... No, ya unos días antes del recital ya habíamos cortado todo. Todo. Tuvimos que mandar a imprimir más. Y cuando llegó el día del recital, ya en la prueba de sonido, vimos que se nos estaba yendo de las manos. Tuvimos que conseguir algún policía más, ¿viste? Que venga a dar una mano y tuvimos que salir a comprar los numeritos. Claro, el clásico ahí. Claro. Y metimos arriba de 650 personas. Y Tremendo. ahí sí empezamos a hablar de Cayet, de cubrir costos de otra manera, de cómo reforzar el sonido. ¿El público en ese momento era picante más que ahora? Depende. En el público de esa banda de Lorien era un público que estaba piola. Pero por ejemplo, si hacíamos O'Connor, por ejemplo, o si hacíamos alguna banda de punk. Yo fui a un recital de pan en Tirana, justamente. No sé Claro. si le hiciste, pero no me acuerdo qué banda, pero estuvo muy picante. Claro, Re chinita, re picante. claro. A ver, Lorien es más del palo del metal más melódico, más power, ¿viste? Lo familiarizan con la onda de Rata Blanca. Es tranqui el público. Sí, claro. Pero, no, el público del thrash, el público del punk bien barricoso, no. No. Picante. Es picante, sí, los pocos son violentos, ¿viste? Sí. Es qué sé yo, son el ritmo de la música ¿Y le hacías producciones de punk? ¿Le metías también? No me gustaba mucho meterme porque yo me acuerdo que tenía conocidos y amigos que lo hacían. Sí iba a casi todos los recitales.
o por ahí daba una mano con algo, o alguna coproducción he dado. Me acuerdo que esa vez que fui, yo la conté, estaba una vez al revés, y se prendió Edu Schmidt en la charla. Esa vez que fuimos a alquilar y pagamos los 50 pesos por el alquiler de Tirana, había una prueba de sonido de una banda de punk. Era un festival de bandas. Y yo me acuerdo que al lado mío estaban unos locos que eran porteños. Y me acuerdo que, creo que era el guitarrista de esa banda, me dijo, yo los conozco a los pibes de esos, me dice, vas a traer, me dicen. Este te cobró 50 mangos, se va a querer matar, me dijo. Ah, bueno, gracias. Después yo al chabón lo vi subir y esa banda era Árbol. Árbol, que era desconocida, porque lo de Árbol fue como lo de Miranda, fue de un mes al otro, estalló en popularidad. Y ese mes anterior o el anterior habían estado acá tocando por entradas baratas, viste, en festivales, no eran conocidas, eran conocidas. Introduciste el punk ahí a la charla y yo tuve un pasado bastante punk rock. Lo sé. Y estaba acá en el ambiente de esa época, pues yo no curtí tanto de la vieja escuela, estaba medio picado entre el metal. ¿Cómo era el...? No, en los 2000 estaba buenísimo, porque es como que podían convivir. Pero generalmente cada uno hacía la suya. En los 90 era el problema. Claro, yo En te los pregunto en los 90, 90. yo todas las veces que he ido a ver un festival o un recital, hubieran 2, 4, 6 bandas, sí, terminaba muy mal. Muy mal, terminaba a las piñas. Todo. Yo no le encontré sentido nunca a eso. No, obvio. Era otra época, hay que aclarar, obviamente. Hoy en día es una mezcolanza de estilos. El público está muy, muy consciente de eso. Pero yo sabía que en los 90 era picadísimo. Es más, Sí, había mucho reviente también. Yo vi la época del punk 2001, 2002 y me acuerdo que estaba muy picado con los Rolinga. Bueno, sí, después salían Rolinga y soy así. Después salían los Rolinga y el punk y el metal son... Claro, exactamente. Yo me acuerdo de venir ahí. En un momento hubo un recital que se llamaba Patagonia Rock, que lo hicieron al lado del puente, que me acuerdo que tocó el Piti, si no me equivoco, tocó Jóvenes Porrioceros, Bulldog, el otro yo. Era como mitad punk y mitad Rolinga, me acuerdo. Claro. Y me acuerdo que al principio le habían promocionado medio como, bueno, un día punk y un día Rolinga, y que se avivaron en un momento y la mezclaron, ¿viste? ¿Para qué? Nada, sabés lo que fue. Nada, lo peor cagazo nuestro de los punky, porque los punky éramos 20 y ellos eran 600, ¿no? ¿Sabés lo que era? Y me acuerdo que ese día tocó Bulldog y tocó el otro yo, y a lo último cerraba Jóvenes Porrioceros. Y me acuerdo que cierra el otro yo, y me acuerdo que nos estaban todos esperando, así como diciendo, váyanse de acá porque se pica. Y nos tuvimos que ir, O sea, medio que nos rajaron los Rolinga, pero fue heavy, me acuerdo, en un momento. Y he visto así secuencias de Rolinga, punk, todo el tiempo. Y después aflojó igual, fue como que aflojó bastante. Yo de los Rolingas tengo un lindo recuerdo. No, sí, yo tengo bastantes amigos también, o sea, conocidos del secundario y eso, pero me acuerdo que el ambiente era como medio... Claro. Era como que se juntaban en el Rexy y era como que era como un... Mirá, yo capaz esto que digo puede ser medio fuerte, pero el problema nosotros del rock lo tuvimos con el rock callejero. Por ejemplo, La Moto era una banda que movía muchísima gente. Muchísima gente. Yo estuve en algunas producciones. Y yo me acuerdo que había veces que el público en la puerta se ponía tremendo. Con entrar gratis. Era muy bravo. Déjame entrar. Sí, pero era así. Era así, me acuerdo. Yo la última vez que vi un recital de ellos fue en el 2019. Antes de la pandemia fue. O 2018, no recuerdo. En el Social y venía bien la cosa. Venía bien la cosa y hasta que se escucharon los disparos. Dentro de un lugar cerrado. Yo de los Rolingas tengo muy buenos recuerdos. Hace poquito le dije a alguien como que los extrañaba. Porque eran un público tan buena onda, estaban en todos lados. Y además fue muy grande también, o sea, Claro. El movimiento que se generó fue muy, muy grande. Sí, es verdad, ellos acompañaban a todas las bandas de rock. A todas, estaban en todas, me acuerdo. Sí, era una comunidad grande. Sí, yo me acuerdo ya de los Piojos del Rucaché, de Guachini, me acuerdo que era una comunidad re grande. O sea, yo recién estaba empezando, viste, como a ver qué onda. Fue mi primer recital, me acuerdo, a los 12 años.
Y sí, me acuerdo de la comunidad. Y bueno, en el secundario mío también, era como que yo era el único punky y eran 20 rolingos. O sea, era como. Copaban bastante los chabones. Había como una movida muy grande acá en Neuquén. Que hasta el día de hoy sí siguen habiendo un par. Cada tanto veo algunos ahí que están. Que no resignaron las topas, ¿viste? Sí. Sí, yo creo que lo que se han cagado a palo en los 90, la diferencia que yo veía entre lo que pasó en los 90 y lo que empezó a pasar en los 2000, es que en los 90 había muchos revidentes. Muchos revidentes. En cambio, ya en los 2000, ya esa generación es como que sale a disfrutar, ¿viste? De los recitales. Y no se perdían una. No se perdían una. Estaban todos los locales llenos. También la gente que organizaba los recitales por ahí no eran productores, ¿viste? Y eso en parte está bueno porque me acuerdo que se preguntaban entre ellos, che, ¿cuándo vas a organizar algo para tal fecha, tal otra? Y así, entonces era como que todo el público asistía a una. Mismo en el metal este mes de mayo, mayo siempre es el mes de los recitales. Pero vos fíjate que te tocó el viernes que pasó, tocó Orcas, y al día siguiente te tocan Cipolite y Lach. Ahora el 13 de junio te toca Versus acá en el oeste y te toca en el centro Indios. No está bueno. Soy amigo de las dos partes, No, sí. pero no está bueno. Claro. No está bueno porque empiezan las divisiones. Sí. Empiezan las divisiones. También, bueno, a nosotros nos pasó de ir a cubrir eventos también que pasaba esto. En un momento fuimos a cubrir las Shadows, a la banda del Mati, ahí. Y en Tower creo que había un recital también. Letal. Sí, exactamente. Sí. Y entendimos que también son palos muy distintos dentro del género. También. Sí, como muy. que por ahí los de Letal no sé si iban a ir a ver a las Shadows y los de las Shadows no sé si iban a ir a ver a Letal. Pasa un poco eso también, o sea, dentro de la producción. Entiendo que por ahí no hay que pisarse en ciertas producciones. Es más, así, trae a la H y trae a Orca el mismo día, es como bueno. Claro, pero pasa porque lo haces. Ah, no, obvio. Pasa porque se hace. Si vos en un mismo día le das a elegir a la gente y sí, te va a elegir. Qué sé yo recuerdo que hasta no hace mucho tiempo, yo cuando hago recitales soy de eso, a todo el mundo le pregunto. Esa se me quedó marcada, ¿viste? De preguntarle a todo el mundo, ¿vas a hacer esto a tal fecha? Porque yo hago esto. Porque yo siempre lo hago. Y nos damos una mano ya que estamos. No, obvio, en ese sentido sí. Yo siempre trato, en las producciones mías, trato de hacerla como 2 meses antes. Para Claro. La saco 2 meses antes y ya sé que no hay nadie, ¿viste? Y bueno, si sale una después tampoco, o sea, no la voy a picar igual. Entiendo que a veces pasa. Pero bueno, o sea, como son cuestiones de cosas. Y bueno, igual está bueno darse una mano, obviamente. Sí, Hay que... sí. Sí, está bueno. Está bueno eso, darse la mano, ¿viste? Ayudarse. A veces que suceda así, como estábamos charlando recién, resta. Alguna parte o las dos partes salen perdiendo. Es medio, qué sé yo. La otra vez alguien me decía como que es una falta de respeto. No sé si es una falta de respeto, pero por ahí es no estar atento a lo que pasa. Obvio. ¿Viste? Que sí, si hay una mala intención, obviamente, como obviamente hay una falta de respeto, obviamente pasa a veces. Bueno, justo cuando pasó eso lo de Letal y las Shadows, fue como Mati me dijo, yo no tenía ni idea. O sea, Claro. como que estaba en una de producción y como pasó, ¿viste? Yo fui a los dos. El de la Yago estuvo tremendo. Lo que laburan esos pibes. Sí. Mati hace un laburo tremendo. Sí, sabés que yo me sorprendí con la banda porque la vez que los había visto fue hace como 10 años y no, nada que ver con lo que es ahora el grupo. Sí. Cambia un montón. O sea, cuando notás que hay alguien que está laburando. Y además Mati se nota, o sea, nosotros que lo conocemos, que laburamos con él, que estamos atrás del telón, el chabón hasta que no agarra la viola no para. O sea, está de las 6 de la tarde, no para. O sea, ¿qué 6 de la tarde? De las 6 de la mañana está. Un alien. Sí, no para y está subido a la escalera y está bien que los pibes le hacen el aguante, pero bueno, siempre hay una cabecita ahí arriba, exigiendo y el chabón es muy manija también. Qué bueno.
Eso está bueno. Sí, o sea, como que exige. Pero sí, tremendo. Yo la verdad que mucha gente se queda fascinado con las luces, porque creo que en Neuquén hay muy pocas bandas que programan luces para un evento entero. Yo no lo vi nunca. Yo tampoco, pero creo que el chabón creo que es... Y bueno, nosotros ya lo agarramos como iluminador fijo, porque sí, el chabón es una bestia. La verdad que el último show que hicimos con Drugo allá en el teatro, la verdad que la rompió el chabón. Sí, un distinto de las luces. Claro. Y hay que aprovecharlo porque obviamente nos suma para todos. No, a mí me encantó ese show. Me encantó el tema de las luces, todo. En un momento me arrimé al operador de sonido. Porque me estaba... A mí lo que me gusta de Last Shadow es la escena que tienen, sacando el tema de las luces. Lo que son ellos, los movimientos que tienen, cómo La te performance encaran, acá, claro. claro. Y en un momento sentí como que estaba muy oscuro eso, ¿viste? Y le digo al operador de sonido, ¿quién está a cargo de las luces? No, esto es así, me dice. Le digo, 5 segundos, le digo, por canción, una frontal, le digo. Pues la gente no hay nada, le digo, y se está mareando. Le digo. Pero ¿para qué los querés ver? No seas huevón, le digo. Si no, ¿para qué me vine hasta acá? Le digo, ¿viste? Esa es la única sugerencia. La única, nada más. Juegan Porque mucho con la silueta esa y de claro. Bueno, a nosotros nos pasó que después de ser Resi, venía el nuestro, y yo a Mati le dije, che, poneme una frontales porque nosotros encima somos re de new metal y sí, o sea, necesitamos que nos vean. Y hacemos mucho video también nosotros, viste, en el vivo, filmamos a la gente, se nos puso ahí, viste, de frente, nos clavó. Pero sí necesitabas unas frontales como para, por lo menos que se te redondee un poco la cara. Claro, y sí. Se vea. Sí, los chanes generan esa penumbra que está buena, pero bueno, sí, en un momento se pone bastante oscurita. Sí, además tenían una escenografía, tenían unos bichitos ahí, Sí. viste, que pero igual está Tremendo, sí. tremendo. Además la banda se las banca, te parte la mandíbula de una piña, ¿viste? No, sí. La verdad, los pies. Sí, Mati siempre, me acuerdo. Yo he tocado bandas con él y nada, o sea, un violero de la hostia. Che, volviendo un poco a las producciones, dijiste que trajiste a Lorien. ¿Qué fue la primera banda que trajiste? De Buenos Aires, sí. Y después, Tren Loco, ¿puede ser? Sí, Tren Loco, fui productor de Tren Loco entre 2004 ¿laburaste con ellos? Sí, de hecho el bajista, el líder de la banda, ha sido uno de mis mejores amigos, Gustavo Zavala, que en paz descanse. Sí, hasta el 2019 fui productor de ellos, salvo excepciones, porque por ahí es una banda que por ahí la gente o por ahí los grupos de motoqueros también solían traerlos. Orcas, por ejemplo, también entre el 2003 creo y 2009, 2010 también fui productor de ellos. ¿Dónde los trajiste? El Club Pacífico la primera vez. Pacific. La segunda vez también. Después al EP8, cuando el Pacífico lo cerraron ya definitivamente para recitales, hice habilitar la EP8. Ahí me la jugué porque tuve que conseguir un arquitecto, un conservador contra incendios. Claro, porque Pacífico, P8, son lugares que tenés que adaptar. Exacto. Para un recital. No es como Mood, que ya tenés una planta, tenés un esto y traes al artista. Claro. Tenés que adaptar todo y con las licencias de municipalidad, calculo. Claro, y además otra parte muy importante que es que necesitas también sostener todo eso. Entonces, cuando vas a esos lugares, vas con todo. Vas con la entrada, vas con el buffet, vas con la cantina, todos los ingresos para poder sostener y para poder seguir. Y hay que generar un equipo de laburo. Tenés que generar un equipo de laburo numeroso también. Sí, porque tenés barra, tenés gente de la puerta, seguridad. Sí, pero está bueno, está muy bueno. A mí siempre, cuando arranca la prueba de sonido, listo, ya empieza a caminar solo, ¿viste? Ahí ya se terminan los nervios. Y a partir de ahí ya todo es satisfacción personal, ¿ves? Me han contado un par de anécdotas de esos recitales. ¿Tenés alguna? Anécdotas. Me imagino que millones igual. ¿Alguna que se pueda contar? Me acuerdo, por ejemplo, con Orcas, esa primera vez que los trajimos, pusimos, creo que a 1,5 metros del escenario, los valladas altas. En ese recital convocamos casi 2.000 personas. Claro, Orcas era la banda del momento. En esa gira, Walter Mesa, el cantante, empieza a tirarse sobre la gente. Tomaba carrera y Lo que me dijiste salía corriendo. Esta vez se la guardó, ¿viste? Pero y esa primera vez se quedó grande. corto.
se quedó corto. Se quedó corto y le quedó la cadera puesta en la valla. Eh, pero sí, sí, sí. O me ha pasado también, una vez me fui con una banda de renombre. eh, esta es graciosa, es casi bizarra. Una banda de renombre. Hicimos. En realidad yo trabajaba para un tipo, para un manager que tenía su agencia y tenía varias bandas importantes. Y según el punto del país, sobre todo cuando llega el día de la primavera, nos dividía. Y para lo que era la parte patagónica, me mandaban a mí. Y teníamos fecha Caleta Olivia, Comodoro, eh, no me acuerdo qué más. Pero fueron como 3, 4 noches. Y esa banda tenía un staff que parecían pibes, parecían pibitos, eran terribles, terribles. En todas las ciudades tuve algún dolor de cabeza, o en el hotel, algo se rompía, claro, o que querían entrar con gente, o que nos teníamos que ir en el micro, porque en esa época se movilizaba mucho con micros, y andaban paveando en alguna plaza con la gente. Y me acuerdo que uno de ellos no era músico, era sonidista. Sí, creo que era sonidista. En uno de los alojamientos, en uno de los hoteles, nos dieron una habitación como para 7 personas. Eran. Y yo me acuerdo que esa persona ellos la cuidaban mucho, pero era muy bueno el loco en lo suyo, pero algo pasaba con él. Y en un momento de la noche empezó los gritos, ¿viste? Empezó que, ¿viste? Los gritos. Y yo me desperté enseguida, ¿viste? Para ver qué pasaba. Y el flaco sale corriendo para la ventana, eh, así en calzoncillo nomás, ¿viste? Y tocaba la ventana, y nosotros estábamos en un cuarto piso, creo. Hasta que engancha la persiana y la empieza a subir. Y ahí viene el cantante de la banda, el guitarrista, ¿viste? Y todos lo agarran, ¿viste? Viene todo. Y el tipo encima tenía una fuerza. Claro, era medio sonámbulo. Y se quería tirar. Se quería tirar por la ventana. Y un quilombo porque no se callaba, no se callaba. Y entra el conserje del hotel. El chabón nos golpean la puerta afuera, ¿viste? Y entra. Y entra. Y nos ve, claro, a 5, 6, 7 boludos, ¿viste? Algunos con reverita, otros en cuero, otros en calzoncillos, ¿viste? Y se comió cualquiera el tipo. Se comió cualquiera. Se comió cualquiera. Dijo que sí, que ahí habían familias, que si queríamos hacer lo que quisiera, ¿viste? Que no fuéramos por otro lado. Se cambió como que había una fiesta. Sí, 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 sí. Así que esa fue brava, porque después ese muchacho también por ahí que claro, estaba sonámbulo. Sonámbulo, sí, sí. Estaba sonámbulo. Pero en esa misma gira, ese mismo muchacho una vez se enojó porque algo había salido mal, ¿viste? Fue, le pega una piña a un espejo de un baño, está el brazo cortado, al hospital. Al otro día me acuerdo que andaba con toda la venda. Y se le ocurrían cosas, era muy impredecible, muy impredecible. Encima tu laburo como de manager No, es tener pero que llevarlo al hospital. no, tener que terminó la gira esa y traerlo. ellos me odiaban, me Tenés que dar la odiaban. cara, Sí, sí, sí. tenés que dar la cara ahí. Esto. Y me pasó que él mismo también pasamos creo que por una plaza y él vio que había un auto de la policía. Y yo me acuerdo de policía, habrán bajado un kiosco o algo así. Y él fue y se subió al auto, ¿viste? Fue, ¿viste? Lo observé un poquito, marcha atrás, ¿viste? Todo. Pero, y además siempre gente alrededor, ¿viste? Que lo aplaudía, ¿viste? Le pintó el vandalismo. Y llegó la policía y otro problema más, ¿viste? Y bueno, y después, qué sé yo, fue muy caótica la gira. Fue una mini gira de 5 días, muy caótica. Sobre la marcha nos contrata también un empresario, un CEO era, no sé si era de una Petrobras. Esto fue Comodoro, creo. Porque la hija era fanática de la banda y cumplía 15 años. Mirá. Y bien. Así que bueno, pedí la autorización a Buenos Aires, los músicos estaban de acuerdo y bueno. A mí no me hubiese gustado, ¿viste? Porque también surgieron algunos problemas. Claro, porque era un cumpleaños de 15, ¿viste? Había muchas familias y
Y estos eran tremendos. Tremendos eran, sí. Y bueno, después cuando hablando por teléfono con este señor, con el jefe de todo, Andrés, me dijo, mirá, dice, yo en esa banda se le hacía el pago por fecha, ¿viste? Por actuación. Me decía, si rompen cosas, descontáselo. Descontáselo. Y bueno, y fue peor. Fue peor. Fue donde les toqué el bolsillo, fue peor. Así que solamente había que esperar que terminara rápido el giro de. No, bueno, pues sí, es parte también. Tenés que hasta educarlos en un momento y es como complicado. Es muy... Pues sí, no es un viaje egresado, o sea, no se lo toman como un laburo, obviamente, y es como... Pues sí que me hayan contado una anécdota de una barra que quisieron saquearte en Tren Loco, puede ser, en el Petocho. No, Seguramente. se puso medio picante ahí como que... Seguramente, sí. Sí. Una vez hice Tren Loco en la EP8 y armamos una barra que no recuerdo si capaz que no teníamos mucha gente laburando, puede haber sido eso, no recuerdo bien ahora. Yo toqué en esa fecha y hubo mucho kilo. ¿Para qué me acuerdo? Me hiciste son. Ahora me acordé una. Recuerdo de memoria. Claro, en realidad el recuerdo que yo tengo de ese recital es otro. Ajá. Claro. ¿Vos con quién tocabas? Yo tocaba en ese momento se llamaba la banda Nueva Sangre. Ah, era sí, la banda de Toti. La banda de Toti, exacto. Sí. Con Toti. Si no me equivoco, en ese momento estaba también ese Miguel Ángel, puede ser. Sí, de la Ronquería. Bueno, pobrecito. La única me acuerdo, pobrecito. Sí. Sí, me acuerdo que esa. Mira, yo me acuerdo que fue como una época media caótica, porque me acuerdo vos provincia como que ya no nos daba bola. Me acuerdo que hubo un cambio de autoridades, no nos daban pelota, o nos decían que nos iban a mandar al escenario, no nos mandaban, nos decían que nos iban a mandar vallas, no nos mandaban. Era todo o te decían que te mandaban, no sé, 7 baños químicos, te mandaban 1 o 2, ¿viste? Entonces, y es como que no se daban cuenta. Tren Loco era muy. Convocaba mucha gente, ¿sabes? Metimos 1.200, 1.500 personas. Sí, estuvo lleno, sí. Y para el me P8 acuerdo que claro. es grande el gimnasio. Sí. Y me acuerdo varias de esas anécdotas. Me acuerdo que era invierno. Nosotros le dábamos puerta a la gente, entraba por la avenida de Las Cuagas. Pero había una cola que iba de la avenida, Montevideo y Corrientes. Hasta ahí era la cola. De la vuelta estaba encima de la comisaría. Y la comisaría. Ese era el problema. Acá, en la ruta, estaba el Mega. Ah, ¿verdad? Y en el Mega no sé quién tocaba, pero también tocaba alguien popular. Y la cola del Mega iba por la Perticone, Corrientes, estaban enfrentados. Y seguía hasta allá. Y vos vieras como, y yo cuando vino la policía me dijo, che, se están tirando botellas, esto, que lo otro, pero tremendo, me acuerdo que la policía tuvo que ir y meterse en medio de la calle, formaron un cordón, sí. El estilo justo ahí. Después, había un muchacho que era divino, ¿viste? Era un muchacho que andaba en silla de ruedas. Él iba siempre a mis recitales, ¿viste? Siempre se portaba muy bien, pero esa vez se chupó. Y yo siempre hacía un espacio ahí entre las vallas y el escenario, todo, pero esta vez el chabón se bajó de la silla, llegó al escenario, estaba pesadísimo. Me acuerdo que llegó a morderle el tobillo a alguien, a un músico, creo que al Fede Clos. Y me acuerdo que lo tuvimos que sacar, sí. Esa vez también nos quedamos cortos con el tema de la bebida, pero, ya veíamos que nos íbamos a quedar cortos con la bebida. Y yo acá a Teresa en la esquina siempre le compraba a ella. Y no teníamos los freezer, creo que teníamos 3 freezer nomás. Pero como hacía un frío brutal, me acuerdo que sacamos edificios de cajones y los llevamos afuera al patio nomás. Y listo. Se enfrió solito, así. Pero sí fue un despelote ese recital. Sí. Y hablando de policía y autoridades, municipalidad, ¿hubo suspensiones? Sí. ¿Hubo intentos de suspensión? Sí. Acá... ¿Qué te caía la Muni? Sí, la Muni siempre. Bueno, tuve muchos cruces con la Muni. Ahora nos adoramos todos, ¿viste? Porque hay gente de esa época que algunos todavía están. Es que hacer un recital de metal era como
va a haber quilombo. Sí. Es así, Sí, es sí, sí. quilombo. Es así, es Mira, un problema para Yo la seguridad. tuve incluso en algún a ver, esto es así, vos por ahí a la gente la acostumbrás a los shows y va todo lindo hasta que se cae la primera fecha. Ahí ya automáticamente, aunque sea uno de 100, la gente ya te empieza a mirar al costado. Y en esa época, ¿quién organiza? Porque me acuerdo que también en esa época hubo un quilombo, creo que en el 2001 hubo un quilombo con Almafuerte, que se vendieron entradas, todo, y cuando la gente fue al Club Pacífico a verlo, justo había gente patinando, ¿viste? Y la banda no tocaba. Y el que organizaba el recital, con las entradas, andás a ver a dónde. No lo vimos más tampoco. Mira. No, vos no sabía. No, y por eso costó un montón después poder traer Almafuerte. A mí, por ejemplo, en Cipolletti, en el Círculo Italiano, me pincharon Almafuerte y ya estaban las gigantografías en la calle, estaba todo esto. Mario de Mix Láser te lo puede contar mejor. De hecho, Mario me dijo, mirá, me dice, el acuerdo, me dice, yo te vendo las entradas, me dice, pero no me pidas la plata antes. Ni antes ni el día del recital. Venía a buscarla 2 días después. Me voy a buscar con Almafuerte, siempre pasa algo, bla, 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 bla. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Pero sí, acá en Neuquén, me acuerdo que a mí me daba mucha bronca porque me decían, mira quién viene. El de las remeritas negras, me decían. Siempre eso, ¿viste? Y siempre con el tema del seguro del espectador me corrían, ¿viste? Después vino lo de Cromañón. Pero Cuando vino Cromañón, el post-Cromañón fue tremendo porque acá en Neuquén no podías hacer nada porque los seguros no querían participar, la seguridad tampoco. Entonces nos tuvimos que ir a las ciudades aledañas. Tuvimos que hacer base en Plotier, bueno, hasta Choichoil incluso hemos llegado. Porque nadie quería hacer. Yo en ese tiempo era manager de los chicos de Monasterio, que logramos sacar un EP que vendió como 500 copias, después el disco que salió con un sello de Buenos Aires que vendió como 700 copias. Y cuando vamos a hacer la presentación del disco, me la echan para atrás 24 horas antes, creo. Todo desde Municipalidad. Desde Municipalidad, sí. También fui manager de Neuquén también. Y también se me lo quisieron tirar, pero bueno, ahí zafamos porque iba a venir Rubén Patagonia. Y por ese lado fue como que se destrabó por ese lado. Venía Rubén Patagonia, iba a venir también Stan Marciel, un montón de invitados, que la gente que participa en el disco de Neuquén. Pero había Me cierto pasé- temor desde Municipalidad, a esto que vos decís de los Sí, remeritas sí. negras. Sí, y después empezó cuando la cosa ya empezó a andar mejor, 2007 por ahí, sale la ley seca. La ley seca, que no se podía ni fumar ni tomar alcohol dentro de los locales. O sea que era depender solamente de las entradas y la gente estaba re encabronada. Re encabronada. Y ese primer año fue muy difícil porque la gente como que no le daba bola. Como ¿Qué año que fue eso? pensaron, 2007. A mí no sabía que había. 2006, 2007. Y me acuerdo que en la PET8 llegaron los inspectores y vieron que había gente fumando y me dijeron, se termina. Llamamos a toda la policía, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, está bien, le digo, pero vas vos al escenario. Vas vos y le decís que se va a suspender, etcétera, etcétera. Y decirle a la policía que te acompañe al escenario y que te ayuden a bajar, le digo. Si es que bajas, ¿viste? Sí, que es claro, le digo, falta una banda, que es la principal, le digo. Le llegas a decir eso a la gente y ¿qué pasa? ¿Quién se hace responsable después? Sí, porque Pero fue- hasta contraproducente esto que vos decís. O sea, dejarlo que toquen y va a estar todo en paz, o Ujú. cancelar y se va a picar todo. O sea, Claro. como- Sí, 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 sí. Pero sí hemos tenido dolores de cabeza. Sí, fue remarla mucho. de Muni me acuerdo así, de secuencias de estar tocando el Teatro del Viento, que habíamos hecho todas. Y me acuerdo de eso, pasaban ahí, viste, como, ¡ay! Tremendo, la verdad que la gente de la Muni siempre tuvo esa. No sé cómo está hoy en día, pero No, para mí cambió un montón. Cuando yo empecé a hacer recitales, porque después dejé de hacer recitales por cuestiones familiares, fui papá, entonces como que no, lo dejé por unos años,
Pero cuando volví vi totalmente renovado todo lo que es comercios, espectáculos. Me encontré ahí me encontré con gente amiga de la secundaria, como Paulina, como a Guille, gente que está ahí en comercio, en espectáculos, que nos conocemos de la adolescencia. Entonces es otra cosa. Y hoy en día, ¿cómo ves la cuestión de producción? Me refiero a, ya sea traer una banda, porque se ha visto muchos de streaming, lo he visto también a Terry de Carajo y Arde la Sangre decir de esto de la poca venta de entradas y cómo es una producción también hoy en día, porque es complicado, o sea, hoy en día, no sé cómo era en la época, porque yo obviamente no producía en la época, pero hoy en día, ¿cómo ves las producciones? ¿Son muy complicadas? ¿Son arriesgos? ¿Te arriesgas muchísimo? Seguramente se arriesga, sí. Sí. Bueno, el riesgo existió siempre. El tema es que yo siempre le echo la culpa un poquito a YouTube. Cuando YouTube explotó es como que la gente se empezó a quedar más en la casa, ¿viste? Eh, Eso hilando finito, ¿no? Cuesta producir. Después como productor tenés que elegir bien el espectáculo. Yo ya no soy partidario de traer bandas de Buenos Aires. Si bien cada vez que lo hago en los últimos 10 años o un poquito más, al ser ya medio veteranos, como que ya conozco bastante gente y por ahí me la hacen fácil, ¿viste? Pero igual no dejas de arriesgar. A mí me gusta más producir, pero producir de verdad, por ejemplo, y porque lo he hecho, agarrar una banda de acá, y llevarla a que pueda, a que su música pueda ser escuchada, consumida por la gente. Eso me atrae mucho más, mucho más. Las bandas de Buenos Aires ya no, es como que es la fácil también. Es como que es la fácil, sabes que todos los años Acá en Neuquén, ¿con quién andan laburaste? ¿Con qué bandas laburaste? Y acá en Neuquén laburé ¿Monasterio? Monasterio, Nikenk, Elezar, bueno, con los chicos de Lógica logramos sacar un disco. Eh, con Elezar me encantó laburar, Hubo una. porque sí, son muy disciplinados, eh, buscan que todo esté organizado, que todo esté en orden, ¿viste? Está buenísimo. Más el respeto que tienen por lo que hacen. eh, Es como que van todos para el mismo lado. Lo de Elsa me encantó. Sí, se nota que hay un laburo interno muy grande de ustedes Sí, que... además ellos tienen a su guitarrista Howen. Yo pensé que me las sabía todas, hasta que lo conocí a Howen, al guitarrista de Elsa. Él es un genio. Es muy grosso. Está tanto en composición como en la performance. Es muy grosso. Sí. Muy Nosotros grosso. lo hemos visto tocar y hemos hecho unos videos ahí con el organismo. Ajá. Son Bueno, unas bestias. Organismo es top 5 de la Patagonia. Tremendo, sí. Y Yo la verdad los tenía un team ahí de Sí, los bueno. rejunte de los mejores. Con Organismo, por ejemplo, yo no fui manager de Organismo, pero donde he podido clavar la uña para que se los pueda escuchar, para que puedan estar presentes, lo he hecho. Me he puesto esa camiseta porque es un pedazo de banda. Es un pedazo de banda. De hecho, hemos hecho un Capital Acústica hace unos años, ¿viste? Pues para mí la banda es increíble. Vos estuviste en Capital Acústica, ¿no? Estuviste En como el presentador. 2022, sí, 2022, hacíamos un documental y sí, y estaba como copresentador. Estabas con Juan Quintán. Claro. Estaba en ese momento él Sí. y vos le metías. Y volviendo a las bandas, me interesa las bandas locales que por ahí estuviste en la producción. La parte de Monasterio me llama muchísimo la atención porque yo creo que es una de las bandas de acá en Neuquén que... De una banda. Yo me acuerdo de una vez de ir a dejarles... En un momento hacía entradas para el Teatro del Viento y no me acuerdo que tuve que ir a dejar a un recital de Monasterio o a dejarle algo del teatro y justo estaba el recital de Monasterio y me acuerdo que cuando entré no la voy a creer. Me acuerdo de chabones que venían de Trelew, chabones que venían de Comodoro Rivadavia. Una agite había, pero tremenda. Y justo estaba tocando Monasterio, me acuerdo. Estaban como cerrando el show. Y dije, fuck, ¿qué onda? Yo vengo de otro palo, más del punk y de otros estilos de metales. Pero cuando vi eso fue como, no. Mira, Monasterio
yo siento mucho orgullo por ellos, ¿viste? Con Monasterio yo recuerdo todo, recuerdo de ellos, porque cuando yo los conocí, ellos eran una banda que solían tocar en cumpleaños, en juntadas, y antes de ser cuarteto me acuerdo que a veces en algunas juntadas zapaban tema de los redondos y eran trío, usaban un bombo, un pedal, ¿no? Después meten un guitarrista más, cambian al batero ya por uno que mete doble bombo y ahí ya agarraron metalicidad. Pero no sabían de dónde estaba, ellos son del barrio Carnegie. Una vez yo iba caminando por acá, por la calle Belgrano, por ahí, por el Topsy, por el Cepao, el ex Topsy. Y me lo encuentro que venía en bicicleta el baterista, de Julio. Y frena y me dice, "Mirá", me dice, venía pensando en vos, me dice, con los chicos estuvimos charlando, me dice, y necesitamos hablar con vos, me dice. Yo trabajaba en la radio, en la FM Flash, y en otra radio más que estaba por acá cerca, la Terra. Pero la Flash era la que tenía que llegar a los barrios, a la gente, toda. Esta era una radio más para otro lado, para otra cosa, y además me daban un horario para poner música, pero que era de medianoche. Y yo como estudiaba todo eso y tenía internet, que internet era medio novedoso, me aprovechaba. Pero me terminé yendo a la Flash. Y en la Flash me acuerdo que habían 1 o 2 temitas sueltos de Monasterio que estaban buenísimos. Y los habían grabado hacía muy poquito tiempo. Bueno, lo veo a Julio, al batero, le pasé mi número, me llaman a los 2 o 3 días, nos juntamos en el Juanito de enfrente del monumento. Y justo yo andaba de cumpleaños, entonces la reunión que al final iba a ser con una cervecita para cada uno se extendió. Y realmente iba a ser algo así nomás porque los chicos andaban con sus pantaloncitos de fútbol, ¿viste? Bermuditas, en bicicleta. Y después, bueno, nos teníamos que ir todos para este lado y me trajeron en bici. Y veníamos todos medios chuecos. Pero bueno, en ese momento yo me acuerdo que, qué sé yo, siempre a un artista, quien sea, siempre le tenés que preguntar al momento de querer hacer algo, es que qué es lo que ellos quieren. Yo me acuerdo, ellos me dijeron queremos tocar. Y yo me acordé enseguida que ellos tenían que tenían canciones grabadas y en realidad no eran ni una ni dos, sino 4. Y yo digo, pero esto está bueno, para la época sonaba muy bien. Y encima tenían esa canción Los Inmortales, que es muy popular, que se la sabe todo el mundo, Clásico. que es como una oda al metal y al metalero y al ritmo de vida. Y yo le dije, che, pero esto saquémoslo. No, pero lo grabamos a fin de año pasado. Bueno, pero estamos a principios del 2004. Le digo, saquémoslo porque yo sé cómo promocionar esto. Y si quieren tocar, esto van a ver que nos va a abrir puertas. Como uno de ellos trabajaba en una gráfica, enseguida hizo copias, ¿viste? Que volaron enseguida. Y yo siempre llevé el conteo y de lo que se distribuía y sí, fueron casi 500 discos. Después rotativas de Rock and Pop, tocar en la Rock and Pop Corner, no sé si se acuerdan de Rock and Pop Corner. Ese fue un golazo. Y cuando hice Orcas por primera vez en Pacífico, fueron como banda soporte antes de Orca, y ese fue la bisagra. Ahí fue la bisagra. Y todo ese año Monasterio empezó a tocar en recitales buenos, ¿viste? Nos íbamos a Roca también. Ahí se abrieron un montón de puertas. Y además el mensaje también que Monasterio tenía era... Igual nombraste también Radio Flash y yo, la mayoría de mis conocidos que conocen a Monasterio y les gusta, es por Radio Flash. Exacto. Como que Radio Flash fue como también ahí, viste, como un impulsor muy grande. Bueno, Marian, el baterista de mi banda, es fanático de Monasterio y el chabón pues empezó por la Flash. Empezó con la Flash y el chabón de la Flash y Monasterio, y se remanijea el chabón. Es como que cada vez que pone Monasterio se pone como loquita. No, Monasterio... Pero... No, Monasterio es impresionante porque ellos también se metieron en... el funcionamiento de Monasterio no era solamente en vivo, ¿viste? Si bien ellos siempre iban mejorando, progresando, había algo muy lindo dentro del grupo, que era cómo se llevaban ellos, además como que estaban muy contenidos por la familia y por amistades, ¿viste?
Entonces Monasterio iba y toda esa gente iba, los acompañaba y después la gente que se sumaba, que se sumaba. Además la propuesta era simple, directa, con un mensaje claro, muy acorde. Yo me acuerdo de gente del parque industrial, que en esas épocas del parque industrial era muy complicado. Me acuerdo que había un muchacho que falleció en una gresca, por lo que tengo entendido, que él iba a todos los recitales y él me contó por qué le gustaba Monasterio. Que era por las letras, porque se sentía identificado, porque era lo que pasaba en su barrio, etcétera, etcétera. El flaco también, tatuado. Le pidió una vez acá una firma a Mauro, al cantante. Mauro se la hizo. Y el chabón no se bañó por 3, 4 días hasta que se la tatuó. ¿Viste? Y bueno, y Monasterio logró esas cosas. Cagado, Logró sí, esas que cosas. logró cosas muy grandes en la. Sí. Y mejor 2 años después cuando sacan el primer disco. Que ese ya es un disco profesional. Ese ya no era hacer copia. Ese ya era un disco fabricado. Hace 2 o 3 días publiqué ahí en Facebook una publicación sobre ese disco. Y ya el disco ya venía con código barras, o sea que lo encontrabas en todas las tiendas como Musimundo, en todos lados. En todos lados. Teníamos una excelente distribución. Presencia en todos los diarios, que también la subí. Sí, estábamos muy en todos los fanzines. Sí, teníamos una difusión muy radiosa, muy certera. Em, Yo por mi parte me ha tocado, qué sé yo en esa época no tenía auto, me acuerdo, ni moto, y a veces me tocaba irme a hacer la prensa a Villa Regina o lo que fuera, y me ha pasado 1 o 2 veces que por promocionar ese trabajo se me pasaba el último call y me tenía que ir a dormir en alguna terminal. Mirá. Pero por eso, los chicos que siempre iban muy para adelante, además siempre fueron muy transparentes, tenían sabían a qué querían llegar, por eso Sí, además te daba gusto, ¿viste? y además de los cambios de formación que tuvieron, nunca aflojaron. Claro, sí, ellos empezaron igual con los cambios de formación después del segundo disco. Habrán estado poco más de 10 años, 12 años, deben haber estado con la misma formación. De verdad, Sí. tremendo. Che, ¿hacemos un break para llenar el mate? Listo, ¿no? Mientras vas a llenar el termo, te comento que en Gestionar Media trabajamos con la llama de Cinema Line de Sony. Cámaras que ofrecen la mejor calidad del mercado, logrando posicionar tu marca y destacándola del resto. Nosotros somos Gestionar Media, no dudes en consultarnos. Bueno, en una de las cuestiones que pasó en nuestra sociedad, que estamos tratando de preguntar, porque sabemos que fue como una bisagra para todo el mundo, fue la pandemia. ¿Cómo te agarró la pandemia? ¿En qué cuestiones? Porque obviamente a todos nos agarró en una cuestión y después se transformó en otra. ¿Cómo fue la pandemia para vos? Para mí, no te voy a decir que excelente, pero para mí fue una buena época, pero para mí en lo personal, Sabemos que hay en gente que la pasó lo... mal, Sí. De hecho, empecé a tener otro tipo de contacto con la gente. Llegué a comunicarme demasiado. Ya tenía tiempo para explayarme, para contar cosas, ¿viste? Sin querer se abrió una puerta por medio propio para informar, para, para contar cosas. hubo mucho Entonces, del streamer que la pegó también en pandemia, o sea, como que hubo ese tiempo para que poder generar eso, contenido. ¿Vos empezaste con esa? Ahí como... yo lo que hice yo hacía publicaciones por Facebook, pero había una interacción brutal. Mucha gente se sumaba, me tiraban ideas, me tiraban data, por ahí cosas que yo no recordaba, que la gente sí. Em, Mucho de ese material por ahí también llegaba a algunos medios que por ahí lo pedían. Sí participé de algunos streaming, eh, de algunos programas, o por ahí algunas notas enriquecedoras, pero sí, me prendí porque teníamos todo el tiempo para Claro, hacerlo. hubo muchísimo, hubo desde... Bueno, todas las bandas sacaron un material, muchas bandas hicieron su home studio, entonces como que generó un montón. Pero entiendo que hubo ahí un cambio tuyo en el rol de comunicador, como empezar como... Yo te conocí en esa época, si no me equivoco, un poquito antes, me parece. Antes. Un poquito antes. Eh, pero
es muy interesante este rol que yo en ningún momento no lo había visto con nadie que lo haga, y muy personal, ¿viste? Decir, che, bueno, a mí lo que me sorprendió mucho de vos también, en una época empezaste con los cumpleaños. A todos los músicos, cuando era cumpleaños, le dedicabas como un espacio, y para un montón de gente fue como muy, muy especial. Yo me acuerdo de mi vieja ver la publicación y re emocionada, porque obviamente mi vieja sabe que yo estoy metido en las bandas y toda la movida, pero nunca había visto como ese reconocimiento de decir, che, mirá, lo están reconociendo el chabón de todo el laburo que está haciendo, y fue muy grande para muchos músicos. ¿Cómo recibiste eso de... Mira, yo eso ya muchas veces en mi vida lo hice, pero con sellos discográficos de Buenos Aires. No sé, por ahí cuando cumplía Moyo y la agencia esa para la que ellos estuvieran laburando, o para el management que estuvieran laburando, hacíamos algo así. Y para la pandemia me pasó que yo dije, no, hay que hacerlo más con esto. Que se arreglen, ya son famosos, ¿qué? Y se me empezó a ocurrir, porque me acuerdo que el Daro Manson tuvo un gesto lindo por esos días, y justo cae el cumpleaños de él, y justo, no sé, creo que nos habíamos sacado una foto o algo, y bueno, le empecé a hacer un saludito, y dije, no, este chaval, vamos a reconocerlo por lo que es, por lo que la gente lo conoce. Y le armé, y quedó bueno, y mucha gente se sumó. Y ahí dije, no, si lo hago con hay que hacerlo con todos. Pero es tremendo, es engorroso hacerlo. Porque a veces no lo podés hacer en el día y lo tenés que dejar para el otro o para el otro. Y uno por ahí lo hace en base a lo que sabe, y a veces tenés que indagar un poquito también. Entonces, bueno, eso, estaba atento, me armé una agendita. Y porque la gente tiene que saber qué es lo que hay acá, que la historia que cada uno carga sobre sus hombros, el talento, reconocerlo. Y esa capacidad de poder escribir, ¿cómo, o sea, viene de antes? ¿Te gusta? ¿Cómo...? Sí, escribo mucho desde chico, desde muy chico. En la escuela primaria me acuerdo, me gustaba mucho lo que era lengua, literatura. Me acuerdo desde el día que una señora de la primaria me dijo, no tenés errores de ortografía, es como que le di para adelante, y era de crear cuentos. En Buenos Aires, después ya más de grande, por ahí vivía con un muchacho que estaba estudiando para director de cine, por ahí lo ayudó con algunos guiones, y ahí me encantaba. Y ahí empecé a hacer talleres de periodismo, de comunicación. Ahí antes de la pandemia, yo ya escribía las gacetillas de prensa de un montonazo de bandas, a nivel nacional incluso. Aún lo hago. Pero bueno, me gusta más hacerlo acá, con lo que hay acá. Y con lo que pasa acá en las calles, con los músicos. Acá hay un montonazo de material. Sí, encima vos, o sea, desde que lanza un disco o lanza un video, estás ahí siempre presente. Y la banda la reconocen un montón, o sea, yo creo que te debe llevar mucho. Hablamos el otro día del hate en una de las entrevistas, pero a vos te debe llevar mucho amor también de las bandas, o sea, como que hay un cariño muy grande. Había un hate. Siempre hay hate. Pero nos terminamos haciendo amigos con los hates, nos terminamos encariñando. Siempre, nunca terminé mal con un hate. Terminamos siendo muy, muy cercanos en la mayoría de los casos. Sí, en la primera entrevista del primer podcast hablábamos de esto, de que a veces yo hago este análisis de ver cosas, no sé, se rescató 7 perritos y hay un chabón que hatea, boludo. Es como, no puede ser, boludo, que hatee. ¿Cómo ves el hate hoy en día también a eso? O sea, si has tenido vos, ¿te afecta o...? No me afecta para nada. Pasa. Siempre a los músicos les digo, a los artistas, a los actores también, que el hate exista, te suma. Mientras no te pase desapercibido. Para mí es parte de. Es parte ya. Es parte, como digo. Algunos por ahí se pasan. No podés gustarle a todos, pero claro. Bueno, el tema es cuando ya
agrede y te intimida y bueno, ya genera algo, otra cosa. Claro, pero eh, a mí me parece también que el hate por ahí es porque tampoco está escuchando lo que uno le muestra, ¿viste? Es como que es un prejuicio, ¿viste? Como que Sí, sí, es hay algo mucho que de le nace prejuicio. enseguida, ¿viste? O viste una foto o viste una Claro, actitud que no te gustó, pero no conociste a la persona al 100%. claro, Como que claro. Pero bueno, es parte del hate, tiene que estar, lamentablemente. estás en columnas de radio también, tenés como partes de radio. ¿Cómo ves la radio hoy en día y cómo te sentís vos estando en la radio, haciendo las columnas y participando? A mí la radio me encanta. Yo soy de escuchar mucha radio siempre. Siempre fui a escuchar mucha radio. Em, Creo que por ahí es más el tema del stream, por ahí me parece está un poquito más metido en la gente que la radio. Y en este momento no estoy haciendo tantas columnas, pero cuando me libere un poquito de tiempo vamos a volver. Pero sí, hay ciclos que son muy vistos, que están en buenos horarios, que mueven su gente. Pero también siento que a los mismos programas les pasa, le tienen que buscar la vuelta también para hacer un ruido más. No sé si publicitarse, mostrarse más, ¿viste? Qué sé yo siento que si yo volviera a hacer radio y volviera a hacer mis propios programas, creo que eh, buscaría la vuelta para que la gente se entere, ¿viste? Para que la gente se entere de lo que estoy haciendo, ¿viste? Sí. ¿Sentís como que el streaming lo ayudó un poco la radio? ¿Cómo ves los canales de streaming hoy acá también? Porque hay bastantes, o sea, como que dentro de todo se armó como una comunidad de streamer también acá. ¿Te gusta ver streaming? ¿Sentís que es de otra época también, más nueva? Me gusta ver el streaming. Creo que esto lo he charlado con otras personas y es como que muchos estamos escuchando, disfrutando, pero a la vez estamos mirándolos, viste, así con ojos chinos diciendo ojalá que esto perdure, viste, ojalá que no sea un momento nomás, viste. Em, me gustan los streamings, sí, me gustan mucho. Creo que sí, a varias radios les trajeron aires nuevos y público nuevo. Cuando nombraste Flash, me quedé un poco con eso. ¿Qué hacías en Flash? En Flash yo tuve varios programas, sí, y estuve coproduciendo el primer programa de mujeres, de metal. Ah, mirá. Flash salía por Radio Calf. No por No. la misma Flash, era la... Por Radio Flash. Sí, la FM 91 Flash era. era 91.9 creo que era. 91.9, sí. Creo, y después pasó a otra emisora que es la que Me tienen estoy ahora. confundiendo. Porque había un programa de metal en Radio Calf, pero no, me estoy En confundiendo. Calf estaba Planeta Infierno, que todavía está. Planeta Infierno. Todavía está. El Carpo sí le daba mucha bola al metal, también al blues, a lo progresivo. También en la Calf estaba el Bomba hacía Efecto Tábano con el Flor Barraza. Y bueno, de hecho yo a Monasterio los llevamos a que los entrevisten. Bueno, eso, yo cuando era por manager de las bandas, me acuerdo mucho del caso de Monasterio, como yo escuchaba mucha radio, yo decía, quiero que nos entreviste a los pibes, porque este sí iba a escuchar la banda. Y por eso lo llevé a los programas de Wally, que estaban en la FMB Record en esa época, a Efecto Tábano, que con Efecto Tábano cerrábamos todos con el Bomba. Programón Efecto Guzmán. Tábano. ¿En? Programón Efecto Tábano. Programón, sí, Yo me acuerdo de encantaba. escucharlo, porque mi vieja escuchaba siempre la radio y me acuerdo que... Claro, y salía creo que a la hora de la siesta, Claro, por ahí, exactamente. estaba buenísimo. La Rock and Pop también. La Rock and Pop tenía La culpa de todo la tuvo Yoko Ono, donde estaban Pablo Fernández, Meteoro. Meteoro. Ellos eran lo que hacían en el Rock and Pop Corner, me acuerdo. Ese estaba bueno, ellos siempre nos abrían las puertas. Bueno, Quemando el Piso, de Carlos Ferrera, que después fue Máxima 99. Sí, habían programas con mucho Qué loco peso. el corner ese, me acuerdo. Estaba buenísimo. Estabas en el centro haciendo un trámite y había una banda tocando. Estaba buenísimo. Yo me acuerdo el de Bandis. Bandis, sí. Yo me acuerdo que... además, fuera el día que fuera. Creo que era toda la semana. Todos los viernes creo que era. Bueno. Estaba buenísimo. Sí, además se concentraba un montón de gente ahí afuera. Sí, me acuerdo Eso que sumaba se mucho. juntaba la moneda. Claro.
estando rodeado de bandas y de músicos, ¿cómo ves la cultura hoy en día en Neuquén? ¿Cómo ves los espacios culturales? Sabemos que hay bares que cerraron, que abrieron. ¿Cómo ves ese lado? Y los bares, los espacios culturales siempre están ahí, la están peleando mucho. Siempre la pelean mucho. Creo que no hay ninguno que se haya sostenido por, no sé, por 15 años, por decirte algo. De hecho, creo que Morrigan perturbó un montonazo. Uf, sí. Y fue un palo grande, ¿no? Claro, pero a veces también siento como que hay que avivarse. Hay que avivarse y ver que hay cosas que se pueden explotar. Y está pasando ahora con el teatro al lado, por ejemplo. Después, si querés ir más al oeste, tenés el Centro Cultural del Oeste. Cuando estaba en Capital Acústica hicimos Es el que está 3, 4 shows arriba, ahí. que subís. Claro, Está tremendo. Yo está buenísimo. fuimos a ver Valle del Extremo. Yo no lo conocía. Claro. Y cuando entré dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta nave espacial? O sea, es como, tremendo. O sea, Claro. Más está en pleno San Lorenzo ahí, hermoso lugar. Claro, sí, está bueno. Y mira, nosotros ahí hicimos 3 o 4 jornadas habíamos hecho. Y hasta una murga. Me acuerdo. ¿eso depende de Cuéntanos. cultura? Eso sí. Sí. O sea que como para pedirlo hay que hablar con cultura y hay que organizar con culturas. Como para... Exacto. Bueno, tenés esos lugares, tenés... o sea, yo siempre me imaña, ¿viste? Para buscar lugares. Pero se siente que hay un déficit si te pones a pensar, querés organizar algo y pensar en algo inmediato que se te venga a la cabeza, como que lo es complicado, ¿viste? Como que sí, no hay mucho más. Sí, cuesta un montón. Yo en el segundo podcast vino Huito, que es del teatro del lado, y hablábamos de esto, de cuando yo entré al teatro, yo no lo voy a creer. Cuando el chabón nos llama y nos dice, vengan a charlar por favor, porque los quiero conocer, porque no, es un chabón que viene del palo del teatro y nada que ver con nosotros. Y yo cuando entré a ese lugar fue como, no, fue como, esto es lo que nos faltaba. Es un lugar que hay que laburarlo. Sí, No es Morrigan, que por ahí es otro el trato, otra... o como un bar más chico. Es un lugar que tiene capacidad para 130 personas, o sea, hay que laburarlo. Conlleva que hay que meterle. Pero es un espacio hermoso. Sí. Comodidad, todo tenés, o sea. Lo que sí siento es que cuando un bar o cualquier local que sume a la cultura se impone, que ya lleva a la gente no le importa quién toca, sino que vaya por la magia que tiene el lugar. Creo que cuando ese lugar llega al momento del cierre, creo que ahí es una pérdida enorme, que es lo que ha pasado con el Teatro del Viento. El Arrimadero, ahora es el Arrimadero, antes no me acuerdo, no me acuerdo cuánto se llamaba, y también tuvo un tiempo el Viejo Teatro, también tuvo un tiempo que cerró y fue una baja durísima. Bueno, mismo Morrigan, ahora. Sí, Morrigan fue una baja muy grande. Porque yo siempre digo lo mismo, son lugares con mística. Sí. Obviamente que la mística conlleva que la gente va, como el teatro. Vos al Teatro del Viento ibas porque sabías que había algo. Claro. O te quedabas afuera o entrabas, o lo que sea. Morrigan lo mismo. O te quedabas afuera ranchando, o entrabas, o veías la banda. Pero sabías que eran points que eran clave, o sea, sabías que estaban los pibes, o sea, estaba la movida ahí, tus colegas. Y cuando cierran esos lugares, es como que de repente hay como un... Y a nosotros nos pasa de armar cosas en lugares que no son de nuestro palo, y no está la mística. O sea, yo a los pibes me dicen, no, pero este lugar está buenísimo. No hay mística, amigo. O sea, Claro. no quiero nombrar los lugares, obviamente, para no... Pero la gente es como que entra, viste, con duda, ¿qué onda este lugar? Viste, como que es nuevo. Y no está la mística, no está el donde vas vos siempre, que sabes que está. Y cuesta un montón. Sí. Van, miran al reci y se van. Y vos querés que se queden y es como, no, se van. Es como que esa mística hace que bueno, obviamente las bandas progresan un montón. Claro. Bueno, el Teatro del Viento, por ejemplo, fue un bajonazo. Fue un bajonazo. Más allá de la mala conducción que tuvo, que hay que reconocerlo, porque obviamente yo creo que la debacle del Teatro del Viento fue por una mala conducción del lugar. Pero el lugar era como... Para la mayoría de todos los músicos fue como... el inicio. Uno de los primeros shows más grandes fue ahí, o sea, fue como...
Bueno, yo en el Teatro del Viento hice varios recitales. Estaba bueno porque era muy accesible para hacer recital. También no tenías necesidad de matarla a la gente, ¿viste? Con una entrada, con la bebida, estaba bueno. Puede que en lo que vos decías, en la conducción de los chicos que la administraban, puede que haya habido alguna falla. Pero siempre en esos tipos de lugares, y pasó con Tirana también, siempre hay alguien que quiere ese lugar. Obvio. Y van a hacer y van a ofrecer lo que sea para tenerlo. El pescado más grande se come al más chico, dicen, ¿no? Exactamente. Eso también pasó, mucho. Acá en Tirana pasó con la concesionaria de auto. Ahí creo que es un gitano, no me acuerdo cómo se llama el muchacho. Sí, Lo el conocí, pero rey. claro, pero él insistió hasta que Y donde también vieron que había que el local estaba administrado más o menos que más, listo. Sí, sí. Sí, los últimos años se notó un montón. Yo que, como te decía, que laburaba a veces haciéndoles entradas y eso, se notó mucho los últimos años. Fue como, ya se notaba que estaba por cerrar. Pero sí, recuerdos muy buenos. Como digo, pasaron cosas también. Yo sé que hubo muchos bardos también de generaciones de rock and roll medias pesuti. Y que gente que ya no quería laburar ahí también. Entonces como que hubo muchas cosas que afectaron, pero el espacio era buenísimo. O sea, en el sentido de que si estaba bien administrado o había otras cosas mejores, yo creo que hubiese perdurado. Hace poco me pasó y fue horrible. Alan de Manada guarda el auto ahí. Y un día entramos con el auto y fue como, uy, nada, el lugar está vacío, Sí. lo demolieron todo. O sea, no demolieron el teatro, creo, pero, o sea, ahí guardan autos. Claro. Y es como, me vino un bajón que no me podía creer, o sea, de producir fechas, de activarla, de estar ahí hasta las 6 de la mañana. No, era como un bajonazo. Pero bueno, obviamente, son etapas y vienen lugares nuevos, pero sí, para la gente, los músicos fue un lugar que cobijó mucho. Sí, marcó a una generación completa, la marcó. Sí, tocó Eruca Sativa, Sí, tocó, bueno, la mayoría de todas las bandas, o sea, hubo muchísimos festivales, bueno, Bandy, yo me acuerdo de ver a Bandis, ahí las producciones que hacían ellos, y una locura. Y las primeras producciones, cuando empezamos a hacer algo, que querer hacer algo, fue el Teatro del Viento. Fue como, y bueno, y Bandis creo que fue la última vez que vino, ¿no? Esa vez. no, tengo que tocar Vina y Cinco Saltos, creo que. Y después vino al social. Al socio. Otro lugar que se perdió. Claro, sí, bueno, pero por ejemplo, el social era caro, muy caro, para hacer recitales. Carísimo. En cambio, y habían muchas cosas que las tenías que montar, que por ahí en el Teatro del Viento también, pero era mucho más sencillo. Pero en cuanto a costos Sí. era un golazo. Pero bueno, igual el social hubo bastante manija. ¿Vos produciste algo ahí en social? Sí, en el social mucho. ¿Qué hiciste? Mucho. ¿Alguno que te recuerdas? Habíamos hecho Tren Loco. Hicimos un show que a mí yo no soy de hacer tributos. Pero me acuerdo con los chicos de Conen, que Conen, bueno, yo siempre fui parte del proyecto Conen. Conen es el tributo a... No, Conen es una banda con 3 discos, con canciones propias, pero son muy... Se nota mucho la influencia de Iron Maiden. De Maiden, claro. Además de Fede, el Freddy Kloss. Sí, canta igual a. Que canta seguramente muy lo han parecido. visto que se viraliza a veces cuando hace... Es el Dickinson Claro, de Auquino. de acá. He escuchado algo ahí. Una vez el disco Fear of the Dark de Maiden cumplía no sé cuántos años y como todo el mundo se estaba subiendo al tema de los tributos, me acuerdo que en un ensayo se pusieron a tocar los temas de ese disco de punta a punta. Lo pulieron y dijeron, che, ¿y si nosotros también hacemos un tributo? Y yo sí, les dije, sí. Y ahí salí a hacer la producción con todo. Salimos también a pegar sextuples. 850 personas metimos en el social. Apretadísimo. Está buenísimo el tema que salió ahora, porque de hecho siempre estamos ahí medio queriendo meter. Y el tema esto de la cultura, ¿no es cierto? De la gente que le gusta ir a ver bandas tributos, ¿no es cierto? ¿Vos qué opinas de eso, no? Que
De de las las bandas tributo, no sé, de estas, ¿no? También hay gente del hate. Estamos hablando del hate también, y hay mucho hate sobre las Sí. bandas tributos también. Bueno, siempre existió, pero quizá no tanto como ahora. Yo no tengo drama, de hecho hay bandas tributo que me encantan. Sobre todo esas bandas, viste, que tienen estudiado todo y que lo hacen con un respeto a la obra original. Eso me encanta. Yo sé que la culpa de todo esto la tiene el álbum Nativity in Black, el tributo a Black Sabbath. Porque antes esto era discos tributo. Y después, bueno, cuando se terminó el furor del disco tributo, que duró como 12 años, ahí es como que arranca con todo el tema de las bandas tributo. Yo prefiero la música nueva siempre, la música de autoría propia. A mí me encanta reivindicar eso. Me parece que, bueno, la gente que va a ver las bandas tributo está en todo su derecho a hacer lo que quiera. Y está bien, porque yo también a veces lo hago. Porque estamos hablando de esto, cantidad de personas, ¿no? Conan, previo a eso, ¿había metido 800 personas? No, exactamente. No, Es y como que, no sabés si lo va a volver a hacer o tampoco. sea, por eso, ese es Claro, sí. En el caso de ellos le buscamos la vuelta justamente por eso, para ver si después servía para los shows presentando el material propio. Tal cosa sí es como una puertita de decir, che, somos los mismos. O sea, Em, Pero yo tengo respeto por el tema de los tributos porque yo sé que para los músicos es una salida laboral inmediata, por así decirlo. Por ese lado está perfecto. Está perfecto. Yo creo que el tema es por ahí la gente, ¿viste? Yo desearía que la gente por ahí, además de asistir a eso, también busque un poquito qué es lo que están haciendo los músicos, lo propio. Que sigan yendo a los tributos, sí, por supuesto, pero que busquen escuchar algo nuevo. sí, sí. sí. O sea, como que haya. Pero- A nosotros nos pasa Claro. nosotros tenemos Club y tenemos Drugo, y a nosotros nos pasa eso. O sea, como que ahora estamos intentando que la gente que va a ver a Drugo empiece como a decir, che, bueno, tenemos una. Siempre lo decimos igual, ¿eh? Siempre estamos metiendo la Claro. hormiguita como, che, nosotros tenemos una banda de temas propios, es como que intentamos hacer eso. Pero obviamente que fue por un rédito económico. Yo siempre lo digo, no tengo el tapujo ahí de no decirlo, pero siempre fue porque nosotros en la sala teníamos que comprar un sonido, teníamos que hacer un sonido y teníamos que equiparnos y siempre nos pasaba de que armamos la fecha y no llegábamos a pagarle al sonidista, a todo el mundo y no llegábamos nunca. Y siempre obviamente la plata de nuestro bolsillo. Y obviamente fue un boom del new metal que volvió y dijimos, che, bueno, aprovechémoslo, obviamente con todo un circuito de publicidad, que sabemos que hay 2 diseñadores en la banda que podemos meterle, pero siempre dijimos que fue eso, fue un simple rédito económico para la banda, o sea, para el proyecto de temas propios. Pero además lo disfrutan. Se disfruta, no digo que no, pero nos pasa que nos han Y- llamado de radios, claro, como, y- che, vengan a hablar de Drugo, y no me nace, o sea, le Claro. hemos dicho, nos han llamado y hasta uno se enojó. ¿Cómo que no van a venir a hablar de Drugo? ¿Qué te puedo decir? Que hacemos tema de Limp Bizkit, o sea, no me nace, o sea, te puedo decir, sí, que los shows están buenísimos, que explota, que la gente revienta, pero no quiero que haya un espacio radial que yo hablando de un tributo, no me nace, o sea, cuando vuelva con mi proyecto hablamos, no tengo ni un drama, le remetemos, y ahí sí te puedo contar de qué tratan las letras, de cómo nos movemos, de cómo hacemos. Con el tributo no, y hasta mismo nosotros nos cansa un poco, es como que sentimos que nos cansa y lo hacemos por eso, por un rédito económico para el proyecto de temas propios. Pero bueno, entiendo que hay como un hate también. De cómo de repente. Sí, pero el hate va a No, los tributos, ¿eh? Sí. No tengas dudas. Y también entiendo que hay mucha gente que va a los tributos y que no va a ver bandas locales. O sea, eso también pasa muchísimo. Pero bueno, nosotros hacemos ese trabajo en todos los shows. Vayan a ver a Clown, vayan a ver a esto. Claro. Cuando vamos a Roca, che, loco, acá en Roca existe esta banda, esta Carne de Rey, vayan a ver. Tratamos de hacer ese laburito en vivo y en redes también. O sea, como que decimos, che, no solo son bandas tributo, vayan, que siempre. Es como que tratamos de hacer ese laburo para que el día de mañana eso tenga como un rédito para las bandas locales. O sea, Claro. Sí, es abrir puertas. Cuando las bandas tributos son buenas,
Y cuando vos te das cuando ves que el músico la disfruta y para adelante la saca muy bien, y la gente se contagia. Eso es tremendo, que tienen algunas bandas tributo. Y por otro lado también es un arma de doble filo, porque si vos sos una banda tributo, te vendés y no la haces bien, chau. Sí, sí. No, sí, sí. Te comés las críticas, pero... Es una armita de doble filo, sí, sí, como decís vos. Pero, sí, sí, nosotros hicimos re loco porque con este proyecto de Drugo logramos armar como una comunidad media new metal alternativa, que fuimos a ver a Korn y de repente agarramos un grupo de WhatsApp y éramos 80 personas en un grupo de WhatsApp que era como re loco, así como... Y de ese grupo, bueno, empezaron como a tirar data de acá de Neuquén también, entonces armás como una comunidad dentro de ese tributo que decía, bueno, hay gente, explotemos a esa gente, o sea... Todo yo le como la cabeza todo el tiempo en los recitales, como te digo. Y ahora estamos recomiéndole la cabeza a todos los que dicen, vuelven a Roca, vuelven a Roca. No, no, ahora en Roca va a tocar Clown, vayan a ver a Clown. O sea, como... Y después vamos nosotros, pero ahora vayan a ver a Clown, métanle. O sea, como que va a ir un bandón que fue una de las que nos influenció a nosotros. O sea, que son chabones que vienen peleando en el New Metal hacia una banda y tienen que ir a verlos, porque son... Y así nació New Metal. En los 90 era así, todos pasaban, era un movimiento muy unido de bandas, de músicos. Yo me acuerdo, yo tengo videos VHS, que creo que los sacaba de MTV, no sé dónde, y me acuerdo de eso, que los músicos siempre, en los backstage, siempre, o en vivo pasaban, decían, che, tal banda, Sevendas, vayan a verla, che, están los Mudvayne, vayan, viste, pero los mismos músicos de Korn, de Limp Bizkit, de hecho los ves en los videos clips en God the Life ves que hay una comunidad, ¿viste? O lo ves en los videos de Limp Bizkit también, ¿viste? Claro. En Brixta, por ejemplo. Eso fue siempre el New Metal. Y por eso el revival también del género. Fíjate que justo el revival se da a nivel internacional, con las grandes bandas, con esta reunión de System of a Down, como que explota un poquito más, el concierto de Limp Bizkit, la gira de Limp Bizkit del 2025, o del 2024, no me acuerdo. Y finalmente lo de Korn. Y eso activó todo. Lo activó a nivel regional, a nivel nacional, viste, siempre estuvimos ahí, viste, como que acá nunca terminó de ser fuerte el movimiento. Es como que, yo siempre le decía, porque tenía amigos, viste, que tenían bandas de New Metal. Y yo siempre decía como que el porteño todavía no se acostumbra a la cultura del... Sí, yo del sentía new que las metal. bandas de New Metal de acá Argentina siempre tiraban un poquito más para el hardcore. Era como que no llegaban a hacer New Metal, incorporaban algo del New Metal, pero siempre tirando más al hardcore. Porque vos escuchás bandis y decís, che, hay un disco que está re New Metal, pero siempre tirando un poquito más al hardcore. Bueno, mismo Animal también, o sea, curtía un palo, pero siempre como tirando al hardcore. Sí, es verdad, pocas bandas. O sea, Choque creo que fue una de las bandas que Sí. Sí. que activó, pero bueno, o sea, hoy en día creo que que el baterista está haciendo en Ucrania, está el chabón, o sea, verdad, sí, sí. mayonesa. Pero... Qué buena idea irse a Ucrania. Sí, el chabón la re pegó, Y es re famoso. era re loco. El chabón la pegó en Ucrania, creo que es re loco. Bueno, ya estamos ahí medio finiquitando la charla, fue una charla hermosa. ¿Qué sigue para Nicolás Juárez de acá en adelante? ¿Qué proyectos tenés para más adelante, si se puede contar algo? Hay chances de seguir produciendo, hay chances de radio, hay chances de... Sí, quiero volver a la producción, pero primero me tengo que capitalizar un poco, como para no tener que andar cortando clavos, o la mala costumbre que muchos han tenido de tocar plata de entrada, pero sí quiero volver a producir. En cuanto a lo que es comunicación, siempre hay colegas, hay gente copadísima que siempre me tiene en cuenta, ¿viste? Para hacer cosas. Y estoy cocinando. Estoy cocinando un proyectito. No sé cuándo verá la luz. En breve también tengo pensado dar a conocer un material que hace como 20 años hicimos y por problemas legales nunca lo pude sacar. Y fue la primera vez que me enfrenté a abogados. Sí, una vez pusimos a muchas bandas de acá a grabar y eso iba a salir como un compilado de tirada a nivel nacional. Tuvimos problemas con el sello discográfico
Me cagaron en realidad. Y bueno, y eso quedó ahí medio trunco. Pero yo el material lo tengo todo. Así que eso lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar, va a ser una... En toda su ley, digamos, a todo ligar. Exactamente. Así que eso lo vamos a sacar. Hace varios años, justo nos agarró la pandemia también, empezamos a trabajar en un documental que tenía que ver con la historia del rock y del metal, que como proyecto estaba todo bastante hablado, y la recolección de archivos está hecha en un 60% porque siempre falta algo más, o siempre algo más aparece, o algo se te escapa. Que si algún día lo logro terminar, lo vamos a hacer en el cine español, va a estar todo el mundo invitado. Ya tengo hay gente muy interesada en ese proyecto. Una editorial también me pidió trabajar en un libro sobre algo parecido. Es una editorial con la que trabajo bastante, porque a veces por ahí me toca estar en la parte de las redacciones, ¿viste? Y bueno, y estoy también trabajando en una especie de revista digital, que también lleva mucho tiempo. Es mucho tiempo ya. Pero hay Mucho bastantes tiempo. cosas, o sea... Sí. Bueno, el problema es ese, cuando hay bastantes cosas, vete, Claro, y no decir, bueno, arrancamos por esto y lo terminamos. Así que bueno, ahí estamos. a esperar cositas. Cocinando. ¿no? Sí. A esperar las cositas. Cocinando, viste, que tenés que también elegir la gente ideal para esto. Por lo pronto la producción es algo que tengo pendiente. Sobre todo con bandas de acá o algunas bandas no tan conocidas. Hace un tiempo escuché a los Barloventos, la banda de folk metal de Viedma, que hacen ese metal pirata tipo Mago de Oz. Y nos fuimos a Viedma a verlos, a ver la presentación del disco en un teatro. Un teatro que está buenísimo. Y ahí yo dije, no, esto lo voy a hacer en su momento. Bueno, a mí sí algo que me apasiona es eso, organizarle la presentación de los discos, las presentaciones oficiales a algunos grupos. De hecho, lo hemos ofrecido, lo hemos hecho. Y eso está buenísimo, porque a la banda lo único que le pedimos es que ensaye. Nada más. Que haga un buen show. Exactamente, el resto no, me encargo yo. De bueno. Está bueno igual, sí. Sí. Sacás un montón de responsabilidad de las palabras. Claro. Sí, a veces pasa que te subís acá al escenario con 50 kilos de cosas, ¿viste? Y como que no está bueno. Y está bueno que alguien lo lleve a cabo. Claro, sí. Pero eso es excelente. La presentación de... que yo veo que en todo el país se hace. Siempre se hizo, ¿viste? Y por acá, por estos lugares, no se está haciendo. Y es una pena. Porque el disco LP es como un hijo más. No, además, es una bolita. O sea, es mucho tiempo, laburo y a veces estresante y ha separado bandas. Estoy a grabar Escopa. O sea, es feo decirlo, pero sí, es en grabaciones más puteada con todo el mundo. O sea, como... Después eso no que lo querés ver más. Sí, no, te genera energías que no están buenas, pero sacás cosas que están muy buenas. No, es tremendo. Yo hace unos días cuando subí la publicación de Monasterio, yo fui a 2 sesiones, a 2 días nomás de sesiones. Me acuerdo la primera, no sé si fue un sábado o un domingo, entramos a las 7 de la mañana a sonar, pero cuando sonar estaba allá abajo en la Pelito Moreno. Y cuando salimos eran las 6 de la tarde. Se grababan baterías y creo que una parte de los bajos. Después fui otro día más y dije, no vuelvo más. En Buenos Aires sí trabajé mucho en estudio, que ahí sentí que me quedaba sordo, ¿viste? Sordo. Y no, el estudio no es para mí. No, Prefiero estar de otro lado. para nada. Che, Nico, ¿en qué plataformas escuchás música? ¿Escuchás en plataformas digitales? ¿Algo? Escucho, sí, Spotify. ¿Spotify metés? Spotify lo exprimo un montón. Si metemos una lupita, ¿qué estás escuchando últimamente ahí? Estoy escuchando Sutura, los chicos de Cinco Saltos. Tremendo los videos. Bueno, Cinco Saltos activó su escena un Sí, montón. mal. También estoy escuchando a Los Severinos, que es una banda de rock chabón. Sí, De Relinga.
Y por ahí, bueno, también le he estado metiendo mucho a Therion. Como soy un fanático empedernido de los Beatles, también el rock pop meloso me puede, Maroon 5 también. Sobre todo porque el Adam Levine me encanta, es como un Phil Collins joven, ¿viste? Yo le decía en un momento que yo en el secundario tuve una amiga que era fanática de Maroon 5 y me acuerdo que nos metió ahí el bichito. Y yo me acuerdo de eso, de secundario, era estar escuchando Flema y de repente salían Beat It Queen, y estábamos todos en una. Como, Claro. Tremendo. Bueno, me gusta mucho escuchar música progresiva. Bueno, Organismo, por ejemplo, lo escucho muchísimo. Me gusta mucho escuchar voces también. Voces femeninas. Qué sé yo, Leona Lewis, por ejemplo, es algo que no puedo parar de escuchar. Este año, que es un año de efemérides importantes, viste que tienen, no sé, los 40 años de Master of Puppets, de Raining Blood, y así como que también se presta para volver a escuchar clásicos. Pero bueno, buena lista ahí de Spotify. Sí, bueno, también al amigo Juaco. A él también lo escucho muchísimo. Pero desde que se metió en las plataformas lo escucho un montón, porque siempre le descubro algo. Y en otros momentos, por ejemplo, he escuchado el EP de Pornocer, por ejemplo. El de Club. Al de Club también es un disco que le he sacado la miércoles. Pero sí, siempre estoy mechando. Qué bueno, mucha banda de acá. Mucha banda acá. Qué bueno. Mucha banda acá. Bueno, Nico, hermosa charla, la verdad. La queríamos tener, sí, te queríamos tener acá, así que hermosa charla que hemos tenido. Hemos recorrido todo el aspecto de metalero de Neuquén y bueno, muchas gracias por haber venido y ser el tercero de A Tu Modo. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Éxitos en esto. Espero que no lo abandonen, que no se corte. Está buenísimo lo que están haciendo, es muy necesario. Y también el resto de las actividades que tienen. Pues tienen un montón ya han dado un montón y tienen mucho para ofrecer. La parte del músico no la descuiden. No la descuiden. Bueno, vos sos muy multifacético. Ando metido en todo ahí. Sí, bueno, y por eso marcan la diferencia, porque entienden el lado del músico, el lado del arte. Y bueno, y con respecto a Vamos Manito, yo siempre recuerdo cuando descubrí a Cabra Parda, que buscando en YouTube cosas, me aparece Cabra Parda. Que me acuerdo que me rompió la cabeza. Y me acuerdo que empecé a escribir una nota. La primera nota me acuerdo que no me acuerdo quién se la pasé. No sé si alguien de unos diarios. Le dije, che, escúchate por ahí. Bueno, me dice, te hago, me dice, ¿te parece? Mirá, veo casi terminado. Y justo cuando justo en ese momento me aparece un mensaje tuyo. Che, mira, tengo una banda, te invitamos a ver qué te parece. Pero yo me acuerdo que después estamos. Ahora que hicimos un pase. Pensando lo mismo. De buena. Y me acuerdo que los dos días fue la recital de la Renadera. La Renadera, todo bueno. Sí. Y después me acuerdo otro más que habían hecho. Hicimos uno ahí en la Salteña, era... Pero era por ahí, por esa zona. Sí. Por esa zona. Así que bueno, muchachos. Ya son... En eso estamos, vamos a tomar el consejo. Muy importante para mi expresión. Y está buenísimo que hagan hablar a los que no estamos en el escenario. Porque si bien no nos merecemos tanta visibilidad, porque la visibilidad es para ver al beat. Nada, son referentes y estaba buenísimo. Así que bueno, agradecido por la invitación y cuentan conmigo para lo que sea. Muchas gracias. Bueno, estamos por fin invitados ahí, ¿verdad? Nos quedamos con aquella nomás. Nos quedamos con esa. Estas se quedaron sin memoria. Así que. Todo al mismo tiempo. Auspicia el programa de hoy Gestionar Media, Impulso Experience
y 36 comunicaciones.